esofagitis. Hay que recordar que el esófago es un órgano ubicado en el tórax, como que podemos ver en una imagen de esquema y también en una imagen en fotografía de una endoscopía, ¿no? Característico de una esofagitis. Cuando hablamos de esofagitis, vamos a dividirlo en la parte clínica en una esofagitis de causa infecciosa y una esofagitis autoinmunitaria. Es así que vamos a hablar de la referencia bibliográfica que está sacada del MEBI, el MIBE, que es Medicina Interna Basada en la Evidencia, y Harrison de la edición 21, ¿no? Entonces, para poder empezar a hablar de esofagitis, como les decía, voy a hablar de la definición en primer lugar. Hablamos de esofagitis a toda afección, ¿no? Del revestimiento del esófago que relaciona o refiere decir que es relativo a hinchar, inflamar o irritar lo que es la parte de la mucosa. Entonces, la esofagitis generalmente es causada por el reflujo del líquido del estómago hacia el esófago, es el reflujo comúnmente conocido, porque tenemos que entender que el líquido que contiene el estómago es ácido, el cual va a revertir. Si vemos desde ese punto de vista, vamos a encontrarnos con el primer problema, que ya también se va a tocar en la teórica con el doctor Aguilera, que es el reflujo gastroesofágico. También tenemos que entender como un factor irritante inflamatorio itis, no por eso hablamos de esofagitis, al trastorno autoinmunitario, que nosotros llamamos esofagitis eosinofílica, que también se considera una causa de esta afección de esofagitis. Ahora bien, cuando ya empezamos a hablar de esofagitis eosinofílica, que se puede abreviar de esta manera E.E. Y hablando de la definición de etiopatogenia, hay que decir que esta es una enfermedad inmunológica, obviamente de base inmunológica, de larga data, ¿no? Y que el examen histológico vamos a observar la acumulación, diremos, el infiltrado inflamatorio, donde va a haber un predominio en la capa epitelial de eosinófilos, como podrán ver aquí. Por eso muestro una imagen histológica, el predominio de eosinófilos, ¿no? Que se encuentran en el estrato epitelial, ¿no? En los estratos, ¿no? Los basales, espinoso, esponjoso, superficial, ¿no? Por eso hay que entender en la etiopatogenia que hay sospecha de riesgo de presentar una esofagitis eosinofílica en aquellos pacientes consumidores de AINES, tabaquismo, en niños, siempre y cuando niños tengan antecedentes de tratamientos con antibióticos, por eso no es dar por dar los antibióticos, o aquellos pacientes que han recibido ya inhibidores a bomba de protones o los bloqueadores H2, como es la ranitidina. Entonces, ahí habría que pensarla si le vamos a dar a los niños estos medicamentos, ¿no? Que nos va a dar o generar una reacción inflamatoria de características eosinofílicas en el esófago, ¿no? Hay que tener en cuenta que para el desarrollo de la esofagitis eosinofílica vamos a encontrar factores genéticos como también ambientales. Y obviamente tenemos que encontrar en los pacientes rasgos inmunológicos personales, lo que hablo es la atopía. Por eso va a haber una coexistencia de pacientes que van a tener enfermedades alérgicas, ¿no? Por eso tiene que tener un componente inmunológico. Por eso hablamos de pacientes que van a tener alergia alimentaria, pacientes que presentan asma o presentan rinitis alérgica o hasta una dermatitis atópica. Entonces tenemos que tener en cuenta esa relación, ¿no? Por si acaso tener en cuenta esto para la pregunta del examen, ¿no? También en la actualidad,
hay que tener en cuenta el papel también del ácido gástrico, ¿no? Y las alteraciones también del epitelio para provocar un daño esofágico correspondiente. Y obviamente, si decimos factor del ácido gástrico, si hay coexistencia con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que lo vamos a hacer una comparación. Y aquí podemos ver en un enfoque más cercano, diríamos así, el de arriba, y si hacemos un acercamiento más con una amplitud, podemos ver ya las características de los eosinófilos, ¿no? Bien. Cuadro clínico. No hay, es inespecífico la clínica. Obviamente, cuando ya agarramos el síndrome esofágico, es un título grande. Por eso es que no vamos a encontrar específicamente una clínica que sea típica de la esofagitis eosinofílica. Pero sí podemos indagar en niños pequeños, donde va a predominar la dificultad para alimentación, vómitos, dolor abdominal, rechazo al alimento, falta de crecimiento y aumento de peso. También vamos a encontrar en niños mayores y adultos lo que es la disfagia y episodios de impactación alimentaria. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que agregar también que en el transcurso o en la anamnesis que podamos hacer a estos pacientes, podemos encontrar problemas al tragar, prolongación en el tiempo de masticación y alteración o problemas en la deglución de líquidos, ¿no? Más que todo, intercalar entre sólido y líquido, ¿no? También es importante mencionar que vamos a encontrar dolor retroesternal y los síntomas típicos de un ERGE, ¿no? De la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, continuando. Cuando hablamos del diagnóstico de la esofagitis eosinofílica, vamos a mencionar exámenes complementarios. Primero, tenemos que tener en cuenta las pruebas de laboratorio. Cuando ya vamos a encontrar las pruebas de laboratorio, hay que tener en cuenta la detección de la eosinofilia leve, obviamente estamos hablando del hemograma, donde vamos a tener un aumento entre 5 y 50% de los enfermos sí van a presentar eosinofilia. Entonces aquí hay que tener en cuenta en el recuento absoluto de eosinófilos, el RAE sería, ¿no? Abreviado. Y también podemos tener en cuenta un aumento de las hemoglobinas del tipo IgE total y específica. Siempre hay que tener en cuenta que podemos encontrar pacientes que tengan cierta atopía y obviamente van a tener alteración de las hemoglobinas, ¿no? Por eso hablamos de alergenos aéreos, ¿no? Que esto se da en los adultos, va a haber esa relación, que sean alérgicos a una atopía respiratoria, diremos así, y también una alteración o sean alergenos alimentarios, pero esto más se ve en niños, como ser leche, huevos, soja, trigo, carne de vaca, frutos secos, que se ve en el 75% de los pacientes. También podemos mencionar las pruebas cutáneas, ¿no? Pero que ya está teniendo poca importancia, ya que no identifican todos los alimentos responsables de inducir una respuesta inflamatoria. Entonces hay que hacer esa relación, como les decía, aquellos pacientes que tienen atopía respiratoria, alimentaria, etcétera, ¿no? Bien, otro tipo de examen complementario de importancia es la endoscopía. Es donde vamos a encontrar